podcast sobre podcast. Hola de nuevo, yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. En nuestro episodio anterior aprendimos a usar dos palabras clave para garantizar que nuestras historias avancen en el tiempo y aumenten en emoción. Pero y por tanto. Esta fórmula nos ayuda a evaluar la continuidad de nuestros relatos, pero ¿cómo sabemos si tenemos una buena historia antes de desarrollar todas las complicaciones? En este nuevo episodio de Podcast sobre Podcast hablaremos sobre el conflicto dramático, porque no cualquier drama tiene el potencial para convertirse en una buena historia. Cada uno de nosotros lleva su propio drama a cuestas. Enfrentarnos a situaciones incómodas es una parte importante de la vida. Sin embargo, hay que elegir bien cada batalla. No está bien prestarle demasiada atención a cualquier drama, y hay que saber diferenciar entre un drama y una pataleta, por ejemplo. Los dramas que realmente nos interesan para contar historias son las acciones que generan conflicto. Un ejemplo. Si me voy a dar una ducha en la mañana luego de hacer ejercicio, estoy ejecutando una acción, claro, pero todavía no tengo un conflicto. Ahora, si justo en ese momento alguien más en mi casa necesita ducharse porque va tarde para alguna cita o para el trabajo, ahí tenemos un asunto distinto. Una buena historia necesita de acciones, ejecutadas por personajes ficticios o reales que generen conflicto. A eso nos referimos cuando hablamos de conflicto dramático. Este recurso es útil para cualquier tipo de historia, bien sea producto de nuestra imaginación o basada en la vida de alguien más. ¿Y cómo se construye un conflicto dramático? Bueno, pues para eso hay miles de fórmulas y cientos de recursos. Hay personas que, por ejemplo, crean conflictos dramáticos basándose en las tragedias griegas o en las obras de Shakespeare. Otros recurren al tarot para crear sus personajes, definir sus rasgos de personalidad y crear situaciones en las que se generen desencuentros entre ellos. Ahora, si me preguntan a mí, pues yo prefiero usar una fórmula que aprendí en la universidad por cuenta de una escritora cubana llamada Rebeca Ulloa. Es la fórmula más práctica y simple que conozco. Piensen en cualquier problema que hayan tenido en la vida. Ok, les hago una apuesta. Sea cual sea la situación en la que hayan pensado, les aseguro que pueden resumirla a partir de 3 verbos: querer, poder y deber. Para usar esta fórmula y construir un conflicto, alguno de estos verbos tiene que estar en negación. Quiero, pero no puedo. Puedo, pero no debo. Debo, pero no quiero. Cualquier combinación es válida, siempre y cuando no se use el mismo verbo en positivo y negativo a la vez. Ejemplo, quiero, pero no quiero. Ay, pues yo sí quiero salir contigo, pero es que no sé. Típica historia de adolescente. Puedo, pero no puedo. No, sí, pues ese rato lo tengo libre, pero no puedo ir. Cuando el mismo verbo también está en negación, todo suena a excusa. La habilidad de reconocer un buen conflicto dramático puede entrenarse con facilidad gracias a esta fórmula. Basta con pensar en cualquier libro, serie o película que nos guste. Traten de encontrar el conflicto dramático que presenta una historia, usualmente desde el inicio, usando los verbos querer, poder y deber. Cuando lo logren, identifiquen las complicaciones que enfrentan los personajes por cuenta de ese primer conflicto. Hacer esto con regularidad les ayudará a contar mejores historias. Pero una buena historia no solamente se basa en lo que decimos. Hay otros elementos que nos ayudan a generar emociones en nuestros oyentes. Por ejemplo, a mí en particular me aburren un poco los episodios de podcast en donde una persona habla y habla sin parar y no hay nada más que escuchar. Para marcar la diferencia hay que tener en cuenta otros elementos estéticos como la música y los efectos. De eso hablaremos en un próximo episodio de Podcast sobre Podcast. Andrés Sierra es el músico que creó la melodía que identifica a Podcast sobre Podcast. Encuentren más de su portafolio en su cuenta de Instagram, @SierraSotoA. Las pistas musicales adicionales son de mi autoría. Recuerden que nosotros también estamos en Facebook e Instagram como @Podcast sobre Podcast. Allí estamos atentos a sus preguntas y comentarios. De nuevo, estamos en Facebook e Instagram como @Podcast sobre Podcast. No olviden suscribirse a este canal desde la plataforma en que suelen escuchar sus podcasts.
Activen las notificaciones y compartan nuestros contenidos si creen que les serán útiles a alguien más. Yo soy Alejandro Lopera y este fue un podcast sobre podcast, una producción de Fold Them Like a Pro.